Bueno, este día estaremos, hermanos, en Génesis 43. La semana pasada el hermano Luis, el brother Luis, estuvo en el 42. Seguimos hablando de José, ¿verdad? Seguimos hablando de José, sus hermanos, de Jacob, por todo lo que han pasado, todo lo que han hecho, hermanos, en esta vida, bueno, en la vida de ellos, ¿verdad? Lo que pasaron. Sabemos que Jacob, que es Israel prácticamente, ¿verdad? Ha tenido una vida muy difícil, hermanos, por lo que pasó. Pero también vemos la vida de José. La vida de José es una vida también difícil, hermanos. Hay mucha traición en ellos, bueno, en sus hermanos, hacia él, ¿verdad? Miramos cómo todo lo que le hicieron, por todo lo que pasó, fue vendido. Prácticamente el plan inicial era matarlo, ¿verdad? Pero un hermano de ellos se opuso. Entonces dijeron nada más que nada, no, mejor vamos a echarlo en una cisterna. Luego se arrepintieron, lo sacaron y lo vendieron. Lo vendieron, ¿verdad? Como esclavo. Entonces la vida de José ha sido una vida muy difícil, una vida que pues no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría pasar por eso, ¿verdad? Ni la vida tampoco de Jacob. Pero esos son los planes de Dios, hermanos, son propósitos que Dios pone en la vida de cada persona, ¿verdad? Muchas veces el dolor, muchas veces las cosas malas que llegan a nuestra vida son para acercarnos a Dios. A veces, no lo digo en el caso de José ni de Jacob, ¿verdad? Pero estaban alejados de Dios, pero en el caso de nosotros, muchas veces nos alejamos de Dios, nos olvidamos que Dios hizo esto por nosotros y prácticamente nos olvidamos de Dios. Entonces Dios nos regresa para atrás, nos manda algo para que otra vez busquemos al Señor, ¿verdad? Pero no dejemos que esa sea la situación de nosotros, ¿verdad? Busquemos el rostro del Señor todos los días, hermanos, para seguir en su presencia, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, va a haber problemas, van a venir dificultades en nuestras vidas, pero si estamos en Dios, si estamos en Cristo, tenemos la victoria de nuestro lado, hermanos. Entonces, el hermano Luis y también en las pláticas que tenemos por WhatsApp también, ¿verdad? La hermana Josefina ha comentado, muy buenos comentarios, la hermana Margarita, Elizabeth, todos. Vemos también cómo José es un tipo de Cristo, ¿verdad, hermanos? Vemos que él prácticamente está como representando a Cristo y hay muchas similitudes en ellos dos, hermanos. Vemos que Jesucristo pasó prácticamente por lo mismo que pasó José y vamos a ver unas similitudes primero, hermanos, y luego continuamos, vamos a leer la Biblia para ir explicando verso por verso, ¿verdad? Pero vamos a ver unas similitudes y primero que nada, ¿verdad? En la 43 podemos ver que José es un tipo de Cristo, ¿verdad? Hay muchas cosas iguales que podemos ver la vida de los dos y son prácticamente idénticas, ¿verdad? Los dos sufrieron, los dos fueron traicionados, los dos sufrieron castigo, los dos prácticamente, vamos a ver unas partes, mira. La primera similitud que tenemos, hermanos, dice, amado por su padre, ¿verdad? Amado por su padre. Vemos que José, en ese tiempo era el hijo más pequeño, el único hijo, ¿verdad? Todavía no nacía Benjamín. Pero vemos y esto fue lo que llevó a José a que sus hermanos lo odiaran, porque Jacob era su hijo preferido y entonces sus hermanos a causa de eso lo odiaron y prácticamente iniciaron un plan para querer matarlo. Pero vemos también, dice, José es como el tipo de Cristo, ¿verdad? Amado por su padre. José fue amado especialmente por Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 37:3, hermanos. Vemos cómo Jacob se inclinaba más por José. Era su hijo favorito, el más chiquito, el más pequeño de todos. Y vemos esa similitud ahí, ¿verdad? Pero también vemos, hermanos, comparándolo con Cristo, dice, Cristo es declarado hijo amado por el Padre. Estamos en Mateo 3:17, también está esta similitud, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado, dice que cuando lo levantaron para arriba, dice que una voz del cielo se oyó y dijo, este es mi hijo amado, en cual tengo él era el hijo amado también, ¿verdad? Esa es una similitud igual, amados por sus padres, tanto por Jacob, José, y tanto por Dios,
Jesucristo también, ¿verdad? Porque dice la voz del cielo que escuchó: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, ¿verdad? Era muy querido, los dos, por los padres, ¿verdad? Por Jacob y por Dios nuestro Señor. Entonces también vemos, hermanos, que también fue rechazado por sus hermanos. Voy a dar un poquito fuerte porque es que no voy a apagar para no tenerlo aquí. Vemos también, hermanos, que también fueron rechazados por sus hermanos, ¿verdad? Los hermanos de José lo rechazaban y lo odiaban. La razón, la causa, pues era el hijo favorito de Jacob. Porque Jacob lo amaba mucho. Dicen que también le hizo una túnica de diferentes colores, ¿verdad? Porque lo amaba mucho, lo quería mucho. Pero también vemos que Jesucristo fue entregado, Cristo también fue rechazado por los suyos, hermanos. Si vamos a Juan, en Juan 1, dice: a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, ¿verdad? Él vino, hermanos, al pueblo judío. Él primero se presentó delante de ellos como Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Fue rechazado por ellos. Al igual que José. Prácticamente dice que Jesucristo por sus hermanos fue rechazado, ¿verdad? Se llama hermanos porque son hermanos en la fe. Pero en el caso de José fueron rechazados por sus hermanos. ¿Por qué? Le digo, eso lo vemos en Génesis 37, del 4 al 5. Podemos ver esas citas, las pueden buscar después, para no alargarnos mucho. Si quieren, las vemos también, como ustedes gusten, ¿verdad? Para ver la similitud entre los dos, ¿verdad? Y cómo los dos, prácticamente, José es un tipo Cristo en todo lo que él hizo. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es que Dios siempre estuvo con ellos. Siempre estuvo obrando en la vida de cada uno de ellos, en José y en Jesucristo. Y todo donde ellos estaban, la presencia de Dios siempre estuvo con ellos, los cuidó, los protegió. Sufrieron mucho, sí. Y incluso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Al ser cristianos nosotros no necesariamente vamos a vivir una vida llena de rosas, de todo eso. Va a haber sufrimientos, hermanos. Así como ellos dos sufrieron, José y Jesucristo, también nosotros vamos a tener muchas dificultades en nuestras vidas. Pero lo bonito de todo esto es que Jesucristo nos dice que en el mundo dice tendréis aflicción, pero que no nos preocupemos, ¿verdad? Porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces nosotros seguir confiando en Jesús, en Dios, y seguir adelante, ¿verdad? La vida no va a ser color de rosas, va a haber problemas, dificultades, pero si ponemos los ojos en Jesucristo, vamos a seguir adelante. El tercer punto, hermano, fueron traicionados por plata, ¿verdad? Vemos aquí, mira, José fue vendido por 20 piezas de plata. ¿Sí se acuerdan cuando los hermanos lo vendieron, hermanos? Cuando lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a unos que iban pasando por ahí y le dijeron: aquí tenemos a alguien, lo compran y lo venden como esclavo. Lo llevan a Egipto, y Dios siempre con un propósito, ¿verdad? A veces en la vida llegan dificultades y queremos tirar la toalla. Decimos: ya no puedo más. Pero si vemos la vida de Jesucristo, la vida de José, por todo lo que ellos pasaron, prácticamente lo que nosotros tenemos ahorita, los problemas, no son nada comparado a los que ellos pasaron, hermanos. Entonces los dos fueron vendidos, fueron traicionados por plata, hermanos. José fue vendido por 20 piezas de plata. ¿Y qué creen? Cristo también fue entregado por 30 piezas de plata, hermanos. ¿Se acuerdan cuando su discípulo lo vendió, lo traicionó? Cuando estaba en el huerto que llevó a los soldados y le dio un beso, dijo: al que yo bese, este es el que van a agarrar, y lo traicionó y lo vendió. Pero también vemos que este hombre luego acaba muy mal, ¿verdad? Ese dinero que le dieron por Jesucristo sirvió como de sal, no le sirvió para nada. Dice que en su mente, en su corazón, ya no tenía esa paz. Dice que fue y la tiró a los magistrados, se las tiró allí porque ya él había reconocido que había hecho un error. Entonces los dos fueron traicionados por sus hermanos, ¿verdad? Por José por sus hermanos, por plata, por dinero, y Jesucristo también. En el punto número 4, hermano, también vemos que descenso y exaltación. José, hermanos, no sé si se acuerdan cuando ya pasamos esta parte apenas. José dice que la baja al cisterna y luego es exaltado. ¿Se acuerdan cuando los hermanos lo tiran a una cisterna? Es una olla muy grande que quieren dejar ahí para que muera prácticamente. Pero uno de ellos dice: no hay que dejarlo ahí, entonces lo sacan para afuera. Es exaltado también, ¿verdad? Pero también vemos la similitud de Jesucristo. Dice: Jesucristo desciende a la tumba, hermanos. Sabemos que Él murió, ¿verdad? Murió, desciende a la tumba
Y también, pero lo bonito de todo esto dice que fue exaltado. Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Entonces, pero ahora está a la diestra del Padre. Otra similitud, hermanos, también fueron tentados, pero se mantuvieron fiel. Si se acuerdan, ¿verdad? Todo esto yo pienso que se acuerdan. Acabamos de ver todo lo de José. Cuando llega a Egipto, la esposa de Faraón, cómo quiere abusar de él. Pero él rechaza y no fue tentado, hermanos. José resiste a la tentación con la esposa de Faraón, pero Cristo también fue tentado, pero no pecó. Otra similitud, hermanos, también tenemos el sufrimiento injusto, ¿verdad? José sufre prisión injustamente. Sabemos que después de que la esposa de este hombre hizo esas aclaraciones falsas, fue echado a la cárcel. Estuvo allí unos añitos, pero Dios luego lo restaura, ¿verdad? Lo saca y lo pone en un puesto alto. Y prácticamente todo es un plan de Dios para traer vida, hermanos. También vemos que Jesucristo sufre injustamente en la cruz, ¿verdad? Fue llevado a la cruz por nuestros pecados. Pagó nuestros pecados. Dice que Él era justo y sin mancha, hermanos. Él era un hombre justo, nunca pecó y no tenía mancha. Pero todo lo hizo por amor a usted y a mí, hermanos. Para que tengamos vida, no poquita, sino en abundancia, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Entonces, vamos a también ellos dos fueron elevados para salvar a muchos, hermanos. José salva a multitudes del hambre. Vemos ahorita cómo en la profecía que Dios, el sueño que Dios le da al rey de allí, le dice, ¿verdad?, que va a haber 7 años de hambruna y 7 años de prosperidad, pero prepara a José para que todo quede bien. Cuando lleguen los 7 años de prosperidad, almacenar todo y dejar todo para los años que se van a ocupar, los 7 años de hambruna, ¿verdad? Pero los dos fueron elevados para salvar a muchos, hermanos. Después de esto, José salva a multitudes del hambre, hermanos. El hambre se corre por todo el mundo, no hay comida, no hay nada, pero gracias a que Dios obró esto en la vida de José, entonces Él es el proveedor, la comida para todas las personas. Y Cristo también, hermanos, salva al mundo del pecado. Él nos salva a nosotros, Él vino aquí, murió por nuestros pecados. Entonces somos ya limpios, no tenemos pecados, hermanos. Entonces, otra similitud también dice pan para el mundo, ¿verdad? José reparte el grano, hermanos. Cuando ya la hambruna se llega y no hay nada, entonces la gente ahora sí anda buscando dónde ir, llegan a José y reparte el grano. Cristo es el pan de vida, hermanos. Nos dice la palabra del Señor, dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Entonces, Él es nuestra vida, Él es el pan de vida, hermanos. Pero si lo rechazamos, quedamos fuera, ¿verdad? Pero si lo aceptamos, Él es nuestro pan. Así como tenemos necesidad, hermanos, de todos los días comer. ¿Cuántos comemos aquí 2 o 3 veces por el día? Todos, ¿verdad? Entonces, esa comida que comemos nos sirve. Pero también la otra comida mucho mejor es la palabra de Dios. Eso pues, es el pan de vida, lo espiritual, hermanos. También otra similitud, hermanos, son reconocidos por todos, ¿verdad? Los hermanos, vamos a ver más adelante, en el 43 no, pero vamos a una parte aquí, pero en el 44 y 45, vamos a ver cómo se postran delante de Él, ¿verdad? Y ahí se cumplen todos los sueños que José les había comentado años atrás cuando estaban chicos, ¿verdad? Son reconocidos por todos, los hermanos se postran delante de José, pero también algo muy hermoso nos dice la palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante Cristo, hermanos. Cuando Jesucristo venga, dice que toda rodilla, toda lengua confesará que Él es Dios y toda rodilla se doblará. Entonces eso es lo que los hermanos de José lo reconocen como prácticamente como el rey, ¿verdad? Él es el gobernador y se postran delante de José. Y también vemos que toda rodilla se doblará ante Cristo, hermanos, cuando Él llega por segunda vez. Son perdonadores, ¿verdad? José, hermanos, vamos a ver más adelante,
no en el 43, sino en el 44 y 45, que José perdona a sus hermanos. Es una decisión difícil, hermanos. Bueno, para él no, pero para nosotros como seres humanos, hermanos, vemos a veces nos es difícil perdonar a las personas, ¿verdad? A veces nos hacen cualquier cosita pequeña y ya nos ofendemos, no queremos perdonar. Pero si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? No somos nadie. O sea, porque Él sí nos muestra su gracia, su misericordia, y nosotros no podemos dar lo mismo a la gente de atrás. Entonces podemos ver, son perdonadores, ¿verdad? José perdona a sus hermanos de corazón. Esta historia es muy bonita, cuando uno está enfocado en ello, a veces hasta ganas de llorar, ¿eh? Porque uno se entra tanto en la palabra que uno dice, bueno, lo sientes, hermanos, sientes en tu corazón, ¿verdad? Como lo perdona de corazón. Y hasta también vamos a ver que él llora aquí. Él llora porque perdona a sus hermanos de corazón, ¿verdad? E incluso les dice que no tengan temor, no tengan miedo de él, sino que él, todo lo que está pasando, todo lo hizo Dios con un propósito, ¿verdad? Todo lo que le hicieron sus hermanos, Dios ya tenía un plan. Y así como fue, así lo hizo Dios para traernos vida a toda la humanidad. Al igual que Jesucristo, hermanos. Son perdonadores, ¿verdad? Y también otra similitud, hermanos, son reconciliadores, ¿verdad? José restaura a su familia, hermanos. La familia de José, una familia rota, una familia deshonesta, sus hermanos más que nada, que nunca dijeron la verdad después de tantos años que pasaron. Todavía el pobre señor el Jacob, en su mente todavía tenía de que su hijo había fallecido, pero era una mentira grande esa, ¿verdad? Sus hijos nunca tuvieron el valor, nunca fueron lo suficiente hombres con palabra para decir, ¿sabes qué? Aceptar su error. No fue eso lo que pasó. Nosotros hicimos esto y lo vendimos, ¿verdad? Pero aún así, él restaura a su familia, José. Él los restaura, los perdona y los ama, ¿verdad? Como su familia, que son como sus hermanos. Vemos que Cristo también reconcilia al hombre con Dios, hermanos. Él reconcilia, él bajó aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él fue el puente para unirnos a Dios, ¿verdad? Porque nosotros estábamos separados, estábamos abajo, Dios estaba arriba, pero Jesucristo vino al medio y Él fue el que fue el puente para unirnos, para acercarnos más a Dios. Porque nosotros solos no podíamos, no podíamos hacer esto nosotros solos. Y no podemos, sino que lo necesitamos a Él, ¿verdad? También la palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Entonces Él es el mediador que vino del cielo para traernos vida, para reconciliarnos con el Padre. Porque estábamos separados de Él, hermanos. Después del pecado de Adán, todo cambió. Todo cambió y podemos ver que el hombre se separa de Dios y ahí está todo. Pero Jesucristo vino, ¿verdad? Vino a reconciliarnos con el Padre, hermanos. La vida de José, hermanos, nos señala proféticamente a Cristo. ¿Okay? Fue amado, fue traicionado, fue humillado, exaltado y fue salvador. ¿Okay? Fue amado por su papá, fue traicionado por sus hermanos, ¿verdad? Fue humillado cuando cayó a la cárcel por la mujer que lo quiso abusar, pero también Dios lo exaltó, lo puso en una posición muy alta. Él era el gobernador de Egipto. Él era el segundo del rey, nadie más. Él era como la mano derecha del rey. Entonces también vemos y también fue Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque trajo comida, trajo vida al mundo entero. Porque si no, por la hambruna, todo el mundo se hubiera muerto. Al igual que Jesucristo, Dios nos trajo vida y es el Salvador de nuestras vidas, hermanos. Esas son las similitudes que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Para que podamos entender que este versículo todo es mesiánico. Podemos ver la vida de José, que es un tipo Cristo, ¿verdad? El hermano Luis ya lo compartió y ha compartido muchos mensajes de él. Y igual las hermanas que mencioné, ¿verdad? También han aportado. Y le damos gracias por eso, hermanos, para que están aportando, ¿verdad? Pero vamos a ir a la Biblia ahorita. Vamos a leer los versículos estos, en el 43 vamos a estar. Y vamos a ir explicando cada versículo poco a poco, ¿verdad? Ya les di una parte, una porción, ¿verdad?
unas similitudes de José con Jesucristo. Vamos a leer su palabra, hermanos, y que sea Dios, ¿verdad?, obrando en nuestras vidas. ¿Estamos todos en 43? Génesis 43. Ok. El encabezado mío dice: los hermanos de José regresan con Benjamín. ¿Usted dice lo mismo? Ok, es lo mismo prácticamente, pero un poquito diferente. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre, el 1 dice, el hambre era grande en la tierra. Entonces, el encabezado dice: los hermanos de José regresan con Benjamín. ¿Por qué regresan? ¿Ya habían ido una vez o no? Ya habían ido, ¿verdad? Ya habían ido, ya leemos en el 42 que ya habían ido. Pero fueron porque ya lo poco que tenían ya se estaba escaseando. Ya no tenían provisión y sabían que si tardaban más, probablemente iban a morir todos, ¿verdad? Porque ya no había grano, no había comida. Entonces tomaron la decisión, vimos en el 42, en el 41, 42, de que hacen el primer viaje a Egipto en busca de comida, ¿verdad? Entonces el encabezado dice: los hermanos de José regresan con Benjamín. Bueno, ¿y por qué con Benjamín? Porque José lo exigió, ¿verdad? José en el capítulo anterior lo exigió a los hermanos. Les hizo una serie de preguntas cuestionándolos quiénes eran. Ella los había reconocido, pero vemos que los hermanos no lo conocieron, no lo reconocieron a él. Pero José ya los había visto y supo quiénes eran ellos. Yo creo que José, hermano, quería estar seguro que no le habían hecho lo mismo a su hermano. Sí, esa es una parte. Parece que su hermano estaba bien y qué bueno por ellos que su hermano estaba bien, porque no sé cómo les hubiera ido entonces. Claro. Porque si usted se da cuenta cómo usted le da preferencia a su hermano, le pone doble ración de comida, Sí. lo atiende mejor. Más adelante, sí. Ahí nos dice la Biblia que, o sea, se inclina más a él, ¿verdad? Y hasta lo bendice. Le dice: hijo mío. Ahorita vamos a ver todo eso. Y dice que le da 5 veces más de comida que los hermanos, ¿verdad? Y también vamos a ver que cómo los hermanos se quedan perpetuos, porque cuando llegan a la mesa, los pone en orden. En orden. Todos, así como del más grande al menor. Y quedan: oye, ¿cómo le hace? ¿Cómo sabe todo esto? Porque no saben todavía que José es el que está hablando con ellos. Pero entonces podemos ver, hermanos, que regresan. Los hermanos de José regresan con Benjamín. ¿Por qué con él? Porque José lo exigió. Ya les había preguntado todo y le dijeron que había uno más. Y también le dice: ¿y su viejo anciano cómo está? ¿Sí está bien? Sí. Ok. Bueno, eso es lo que más le preocupaba a su papá y su hermano menor. ¿Por qué el menor? Porque eran hermanos de papá y de mamá. Entonces también sabemos que la esposa de Jacob, nos dice la Biblia, hemos visto anteriormente, que era la amada por él, ¿verdad? Era la que más quería. Entonces estos 2 hijos le nacieron a Jacob con ella, pero se tuvieron que separar. José fue vendido y se despegó de ellos completamente. No supo nada de ellos hasta que llegan los hermanos ahí a Egipto en busca de comida, de grano, y ahí les empieza a averiguar, a cuestionar sobre la vida de ellos, su papá, cómo está su hermano, ¿verdad? Pero vamos a leer ahorita, hermanos, aquí todo esto. Regresan con Benjamín, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice en el número 1: el hambre era grande en la tierra. Entonces vamos a ver aquí que en Génesis narra el regreso de los hijos de Jacob a Egipto, ¿verdad? Llevando a Benjamín con ellos por primera vez. La primera vez fueron solos todos. Pero también sabemos, hermanos, que en el regreso, José, como con garantía, dejó uno de ellos, ¿verdad? Porque dijo: si los dejo ir todos, a lo mejor ya no regresan. Pero dejó a uno de ellos. ¿Quién es el que se quedó ahí? Simeón, exactamente. Él se quedó ahí. En este capítulo revela, hermano, cómo Dios usa la crisis, ¿verdad?, para transformar corazones, levantar responsabilidad y preparar la reconciliación final entre José y sus hermanos. Como les mencioné antes, ¿verdad?, a veces Dios usa la crisis, hermano, a veces usa los problemas, las situaciones por las que pasamos para reconciliarnos con Él. Muchas veces nos alejamos de Dios por cuestiones a veces que no tienen sentido. Muchas veces he escuchado a personas que no asisten a una iglesia. Oh, es que la hermana me hizo una cara, no me habló, no me saludó. Y son cosas insignificantes que esa actitud tomamos. Yo me incluyo también, no nomás todos, ¿verdad? Yo me incluyo. A veces tomamos decisiones erróneas, ¿verdad? Por cualquier cosita que nos hagan, ya nos apartamos de Dios, pero esa no tiene que ser el motivo ese.
nosotros como hijos de Dios, como lo conocemos, como lo aceptamos en nuestros corazones ya, tenemos que estar firmes en la palabra del Señor y seguir adelante, ¿verdad? Firmes, puestos los ojos en Jesucristo, hermanos, siempre. Entonces vamos a ver cómo vamos a ver cómo se reconcilian, ¿verdad? Aquí en este 43 no vamos a ver cuando José todavía se presenta ante ellos como de hermano, ¿verdad? En el siguiente capítulo, en el 44 y 45 es cuando se presenta. Pero también vamos a ver cómo vamos a estudiar, hermano. No les quiero adelantar. La crisis continúa, hermanos. La hambruna se agrava, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a buscar ayuda, hermanos, cuando ya siente ya el agua hasta el cuello, ¿verdad? Mientras estamos bien, está bien, vamos a esperar, vamos a seguir adelante. Pero ya cuando las cosas se arrecian, cuando el problema ya se hace grande, es cuando empezamos a buscar ayuda o a buscar soluciones para solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces, la hambruna se agrava. Jacob debe enfrentar nuevamente la realidad, hermanos. ¿Ok? Necesitan volver a Egipto por alimento. Aquí vamos a ver ahorita, ¿verdad? En el 2 dice, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces, mira, aquí Jacob se da cuenta, dices, ya no hay mucha comida. Ahora, el camino, hermanos, de Canaán a Egipto es un camino largo. Son como 600 kilómetros, eso es lo que averigüé, ¿verdad? No está cerca. No había carros como los tenemos ahora, no había aviones para llegar en una hora allá, no. Hay que caminar en burritos, en camellos, no sé qué tenían, para ir y traer el alimento, ¿verdad? Entonces, eran varios días de camino, varios días. Entonces, al ver ya a Jacob que el alimento se escasa por el primero que trajeron, bueno, dicen, vamos a hacer algo. Ya se está acabando este alimento, esta provisión, vamos a ir a traer más alimento. Los envía, les dice a sus hijos, vayan. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, Jacob, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. El 3. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Ahora aquí está algo interesante. ¿Por qué les dijo José si no traes a vuestro hermano con vosotros? Porque ellos ya se lo habían declarado, ¿verdad? José les hizo los cuestionó de su vida y quiénes son y cuántos más eran. Y entonces le dijo José, bueno, los manda con el trigo, con lo que necesiten, ¿verdad? La primera vez, pero les dijo, si regresan, y también decimos que ahí se quedó Simeón con él, ¿verdad? Pero si regresan por más, tienen que traer a su hermano. Entonces, vamos a ver aquí en el otro versículo cómo a Jacob se alarma, se pone triste en decir, bueno, ¿por qué le declararon a ese hombre que tenían otro hermano, verdad? Pero vamos a continuar, hermanos. La hambruna se agrava, hermanos. Jacob debe enfrentar nuevamente la realidad y necesita volver a Egipto por alimento. Como le mencioné, Dios permite crisis prolongadas para movernos a obediencia, hermanos, a obedecer su palabra, ¿verdad? Entonces, en el versículo, en el 3, ¿verdad? Leemos que respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. El 4, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Entonces aquí dice Judá, pero ¿por qué Judá, hermanos? ¿Te imaginas por qué Judá es el que está tomando el liderazgo aquí? ¿Quién no supuestamente tiene el mayor? ¿Quién es el mayor de todos? Rubén, ¿verdad? Ok. Supuestamente Rubén es el que tenía que tomar el liderazgo, ¿verdad? Pero Judá es el que lo está haciendo. ¿Y qué sabemos de Judá? ¿Quién es Judá, hermanos?
¿Qué proviene de Judá más adelante? ¿Qué vamos a ver? Mesías. El Mesías, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Por la línea de Judá, hermanos, viene el Mesías, ¿verdad? Entonces, él vamos a ver más adelante que él toma el liderazgo como un buen líder, ¿verdad? Vemos que ya Dios lo ha transformado, ya no es la misma persona que era antes cuando hicieron todo eso a José, ¿verdad? Entonces, es un buen líder ya. Y entonces le dice a su padre, mira, si enviares a nuestro hermano, con nosotros descenderemos y te compraremos alimento. Pero eso es lo que José pidió, ¿verdad? Que lo trajeran. Si no lo traen, no hay nada para ustedes. Y entonces el 5 dice, pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Ahora las cosas se están poniendo un poco difíciles, ¿verdad? Para Jacob. Sabemos que Benjamín es su único hijo, el más chiquito, el amado, ¿verdad? Ahora uno dice, bueno, pero Jacob es un hombre de Dios, pero ¿por qué teme, verdad? Bueno, es humano. Es humano, y yo en su lugar, yo también tendría ese temor. Confiamos en Dios, sí. Sabemos que Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero como humanos vamos a fallar. Nos va a entrar esa angustia, ese temor. Porque en su mente de Jacob dice, bueno, ya perdí a un hijo, a José. En su mente él piensa que está muerto todavía, ¿eh? Pero no sabe la realidad. Y pronto ya en estos capítulos se va a dar cuenta de que realmente todo fue una mentira orquestada por sus hermanos, ¿verdad? Por sus hijos de él. Pero él entra temor, tiene miedo. De que hay unos comentarios que dicen, bueno, es que entonces no confía en Dios. Sí confía en Dios. Pero es humano y también siente igual que nosotros, ¿verdad? Entonces él tiene mucho miedo. Dice, bueno, si llevan a mi hijo, dice, ya perdí a José. Su hermano está en la cárcel también. Y ahora este otro también, no sé si vaya a volver o no. No sabemos. Muchas cosas pueden pasar en el camino, hermanos. En la hambruna que están, todo ese dinero que llevan por el camino, fácilmente los pueden asaltar, les pueden hacer cualquier cosa o matarlos, ¿verdad? Para quitarles el grano y para quitarles su dinero. Pero le entra mucho temor, y pero esa es la condición que puso José, ¿verdad? Quiero que cuando regresen traigan a su hermano más chiquito, a Benjamín. Entonces vemos el 5, ¿verdad? Dijo entonces Israel, ¿por qué me hacéis tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Entonces aquí vemos la actitud de Jacob, que está un poco molesto con sus hijos, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿ustedes para qué dijeron esto, verdad? ¿Para qué le dijeron a las personas de que tenían otro hermano más? O sea, darse a conocer toda su vida, ¿verdad? Pero nosotros vemos aquí, hermanos, también que estos hermanos de él, si volvemos atrás en el 43, tenían también mucho miedo, mucho temor. ¿Por qué? Porque José los acusó de espías. Dijo que nada más eran unos espías que iban allá a ver, nada más a conocer la ciudad y ver qué pueden sacar de ahí, ¿verdad? Qué robarse de ahí. Entonces, al no tener otra, pues fueron honestos, se destaparon. Dijeron, ¿saben qué? Somos estos. Ellos dicen, somos hombres honrados, les dicen a José. Somos hombres honrados, somos tantos de familia. Mi papá todavía vive, se quedó en Canaán y tenemos un hermano chico que no pudo venir. Se destaparon completamente ante José, ¿verdad? Y entonces, pero Jacob les dice, ¿para qué hicieron eso? ¿Para qué? Pero todo, hermanos, todo esto es un plan de Dios. Todo lo que estamos leyendo ahorita de José, todo es un plan perfecto de Dios y se llevará a cabo, ¿verdad? Entonces, el 7, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Aquí, hermanos, vemos cuando José los cuestiona, ya los había conocido. Ya sabía que eran sus hermanos de él, ¿verdad? Pero ellos no conocían todavía a José, no sabían que era José. Bueno, de hecho, todavía no saben que es José. Entonces, pero fíjense cómo José le dice, ¿vive aún vuestro padre? Que sabía que del papá de él. ¿Ok?
Entonces dice, ¿tienes otro hermano? Él sabía de la existencia también de Benjamín y quería saber cómo estaban ellos, porque todos los demás fueron, pero nada más se quedó a Jacob y Benjamín. Pero específicamente le preguntó por Jacob, que si vivía todavía y que si tiene otro hermano. Él ya sabía, pero quería escuchar de ellos, saber cuál era la respuesta de ellos, ¿verdad? Y entonces dice Judá, ¿acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a nuestros hermanos? No sabían ellos, no sabían el plan de Jacob, qué plan tenía Jacob. Por eso ellos, como les dije, se abrieron su corazón. ¿Sabes qué? Somos tantos, mi papá se quedó allá, vive aún todavía, y tenemos otro hermano chico que se llama Benjamín, y también está allá, y la pasa bien. Okay. Entonces él se justifica, ¿verdad? Ante Jacob, le dice, pues Dios nos preguntó, ¿no nos has dicho, papá, que seamos honestos y que queremos ser honestos? Por única vez, ¿verdad? Por la primera vez en su vida, que no lo habían hecho en toda su vida, pero ahora sí se están justificando de que son honestos. ¿Por qué? Por el temor que tenían, hermanos. Tenían miedo, y a veces, mira, hermanos, a veces cuando uno carga una culpa en nuestras mentes, siempre está el temor en uno. Siempre no te dejan paz. No sé si ustedes, a mí sí. Cuando hago algo que no está bien, o que hice algo indebido, hice una palabra, aquí lo traigo. No estoy bien. Entonces yo creo imaginarme que los hermanos de José, igual. Esa culpa, esa mentira que hicieron años atrás, hermanos, todo lo que hicieron a José, eso los traía en su corazón y no los dejaba estar en paz. No los dejaba estar en paz. Entonces, aparte por el miedo que los acusaron de espías, pues con más razón, se destaparon ante José y dijeron toda la verdad. Y por eso se está justificando ahorita. Y dice, ¿acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a nuestros padres, a venir a vuestro hermano? ¿No nos has dicho que seamos honestos, papá? Entonces dijimos la verdad. El 8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños, hermanos. Podemos ver aquí, hermanos, cómo Judá se ofrece como garantía, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente versículo, él se ofrece como garantía. Judá se compromete también, hermanos. Se compromete personalmente y le dice a su padre, yo seré fiador. Yo me hago responsable, yo llevo a mi hermano y si no te lo regreso con bien, que el pecado caiga sobre mí. Pero yo soy responsable. ¿Okay? Entonces, vemos que este es un acto de liderazgo y sacrificio, ¿verdad? Parte de Judá. ¿Por qué? Porque vemos que Judá ya es una persona diferente, una persona cambiada, que Dios ha trabajado en su corazón. Por eso tomó liderazgo, ¿verdad? En vez de Rubén, que debería ser Rubén, que era el mayor. Pero vemos que él toma liderazgo. Es un acto de liderazgo y sacrificio, hermanos. Es una prefigura a Cristo, ¿verdad? Quien se hace garantor por nosotros. Jesucristo también, él tomó el pecado por nosotros y le dijo al Padre, envíame a mí. ¿Entienden? Le dijo, envíame a mí, yo tomo el pecado de toda la humanidad. Aquí tengo mis notas. Entonces, el 8 dice, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo. ¿Cuántos años tendría más o menos Benjamín, hermanos? ¿20? ¿21? ¿Verdad, hermana Josefina? Unos 20, 21, ¿verdad? Entonces ya no estaba joven. Joven es un teenager de 13 años, 12, 13, 14, 15. Pero ya era un hombre ya. Ya tenía sus 21 años, ¿verdad? Entonces le dice a Judá, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Hermanos, vemos que Benjamín tiene sus 20 años, 21, y José tiene sus 38, 37, 38, casi ya pegando los 40, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta parte, este capítulo, este versículo es muy importante y me gusta mucho porque podemos tomar ahí cómo se tienen que someter a José, ¿verdad? ¿Y todo por qué lo hacen? Para no morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que traer comida, tienen que
Dice, y no moramos nosotros, nuestros niños, ni nuestra generación, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que la similitud aquí con Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo, si vamos a Juan 14:6, ¿verdad? ¿Qué nos dice Juan 14:6? ¿Alguien que lo sepa de memoria? ¿Cuál, hermano? Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de este versículo, hermanos? Aquí, si nos ponemos a la par, cuando Judá le dice, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos. Entonces podemos ver, hermanos, aquí en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo aquí los hermanos de José se tienen que someter a José. Es un sometimiento igual que nosotros. Porque nosotros, como mencioné antes, apartados de Jesús, no somos nada. Hay que someternos a Él porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el que nos lleva al Padre, ¿verdad? Entonces aquí vemos ver la similitud cuando Judá le dice a Israel, a Jacob, que se sometan a la petición que hizo José, ¿verdad? Dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos. Entonces vivamos. ¿Por qué van a vivir? Por el grano, ¿verdad? Por la comida que necesitan. Entonces nosotros al igual, si nosotros no nos sometemos a Jesucristo, no tenemos vida. No podemos acercarnos al Padre. Porque la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente tras Él podemos llegar al Padre, hermanos. El 9 dice, yo te respondo por Él. A mí me pedirás cuenta si yo no lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, será para ti el culpable para siempre. Entonces, hermanos, como le mencioné antes, Judá toma una responsabilidad. Si haces esto, Padre, Jacob, Israel, si tú confías en mí, todo se resolverá. Pero si me equivoco, el pecado permanecerá en mí. Y entonces vemos que Judá toma la responsabilidad y le dice a su papá, mira, yo sé que es difícil para ti por todo lo que has pasado, ya perdiste a José, tienes miedo de perder a Benjamín, pero yo me hago responsable. Si algo llegara a pasar, que la culpa caiga sobre mí. Él es el fiador, ¿verdad? De Benjamín. Entonces dice, a mí, que caiga todo sobre mí si yo no te lo vuelvo a traer. Él se hace responsable de su hermano. Antes, cuando le hicieron todo eso a José, no pensaba de esa manera. Él era diferente, tenía en su corazón, no era recto, pero ahora está tomando un liderazgo bueno conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. El 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Le dice Judá a Jacob, mira, se está perdiendo mucho tiempo en que si vamos o no vamos, deja ir a Benjamín o no. Pero si hubiéramos hecho esto desde el principio, si nos hubiéramos sometido a la palabra, a la petición de José, ya hubiéramos ido 2 veces y traer alimento, comida, para pasarla bien, para tener sustento, ¿verdad? Para toda la familia. Pero si seguimos aquí debatiendo esto, que no estamos llegando a ningún punto, si no nos sometemos, o sea, esa es la petición que José pidió, y mientras no se cumpla, no se va a llevar a cabo. Mientras están ahí ellos alegando, diciendo si sí o no, si lo manda o no, se está perdiendo el tiempo, es lo que le dice Judá. Ya hubiéramos ido 2 veces, si no nos hubiéramos tenido tanto. Hay que tomar una decisión, pero la única decisión sabia y correcta es someternos a la petición de José y llevar a nuestro hermano, porque eso fue lo que pidió y es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos ver, hermanos, aquí que lo que aprendemos de este versículo del 10
dejar el temor, hermanos. Podemos dejar el temor y confiar que todo saldrá bien. Como mencioné antes, somos humanos, sí. Vamos a tener temor, sí. Pero confiar en Dios, hermanos. Poner toda nuestra confianza en Él y Él se encargará de nosotros. Sigamos con el 11, hermanos. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Que está un poquito confuso esto, ¿verdad? Porque dice, bueno, hay una hambruna, pero Jacob quiere enviar una ofrenda, un regalo a José, que no sabía que era su hijo todavía, al gobernador de Egipto. Dice, bueno, uno puede pensar, ¿verdad? Pero pues si uno le va a llevar una poca de almendras, nueces, cositas así. Sí, exactamente. Pero una persona no puede vivir de eso nada más. Necesitan el grano, necesitan de la otra comida también, porque si no, prácticamente nada más de eso no se puede vivir. Entonces hacen una ofrenda, le dice a Jacob, llévele en esto, y podemos ver también cómo también la palabra del Señor dice que lo leí en Apocalipsis 4, ¿verdad? Dice que llevamos nuestras ofrendas al Señor, ¿verdad? Dice que los ancianos dice que le depositaron sus coronas, ¿verdad? Y se las dieron a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el único merecedor. Entonces podemos ver esa similitud también de que como Jacob les dice a sus hijos, lleven una ofrenda, lleven un regalo al gobernador para que no vayan con las manos vacías. Y sabemos, hermanos, que cuando venimos al Señor, no hay que venir con las manos vacías, ¿verdad? Hay que traer un corazón dispuesto para adorarlo y para entregárselo a Él. Esa es la condición, ¿verdad? Que pone Jesucristo, ¿verdad? Que se lo entreguemos como usted y que Él hará en la obra de nosotros, hermanos. El 2, hermano. El 12 dice, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Jacob le dice a sus hijos, miren, lleven el dinero, la doble porción. ¿Por qué doble porción? Hay que demostrar su honestidad. Sí. Hay que, vemos que Jacob es recto y él ya supo lo que pasó, ¿verdad? Que el dinero se les fue devuelto. El primer dinero que llevaron para comprar el trigo, el alimento, José le dijo a su empleado que los depositara para atrás en el saco, ¿verdad? de cada hombre. Y entonces Jacob les dice a sus hijos, lleven doble porción, porque van a pagar el que ya trajeron y van a pagar el que van a traer ahorita. Eso es honesto, hermanos, es honestidad. Y eso podemos aprender nosotros, ¿verdad? También en la vida actual de uno. Como mencionó el hermano Luis, ¿verdad? A veces cuando vamos a la tienda nos anda más, nos quedamos calladitos. Pero si nos falta algo, regresamos, ¿verdad? Oye, me hizo falta esto. Pero hay que ser honestos en todo, ¿verdad? Es difícil, sí, pero eso es lo correcto. Correcto de ser, ¿verdad? Entonces José les dice, a Jacob o Israel, les dice, lleven la doble porción y paguen por lo anterior y por eso también. Y tomar en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevar en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Hermanos, Jacob tenía una posición económica buena, era rico, tenía dinero, ¿verdad? Pero en situaciones como estas, hermanos, una hambruna, el dinero no sirve. Tener dinero no lo es todo, hermanos, no sirve. Aquí la realidad es que se están muriendo de hambre. Necesitamos entregar todo, hermano, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, como mencioné antes en las ofrendas, todo lo que tenemos es de Dios, todo le pertenece a Él. Y necesitamos entregárselo a Él, porque le pertenece a Él. Entonces, el dinero en situaciones así, no entregarlo, necesitamos entregar todo a Jesús, ¿verdad? Porque Él es la vida verdadera, hermanos.
Continuamos con el 13. Y el 13 dice: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Aquí vemos, hermanos, que ya Jacob ya tomó una decisión, ya se rindió ante la petición de José, y prácticamente se está rindiendo a Dios también, ¿verdad? Está rindiendo a Él, diciendo, poniendo su confianza en Él: Dios, aquí te entrego todo. Aquí está mi familia, aquí está mi hijo Benjamín. Si es tu voluntad que vaya con bien, y si es tu voluntad regresar con bien, así será, y usted proveerá. Entonces prácticamente Jacob se rinde, hermanos. Estuvo de acuerdo, ¿verdad? Se someten a la voluntad de José. Y también podemos ver, hermanos, también que en el país ahorita de Israel, ellos siguen esperando al Mesías, porque Jesucristo no fue el Mesías para ellos. Fue como cualquier otro profeta. Así lo tienen a Jesucristo. Siguen esperando al Mesías. Pero aquí podemos ver, hermanos, que, que ese día va a llegar, al igual que Israel, Jacob, se somete a la voluntad de José, que prácticamente es a Jesucristo. Israel un día, hermanos, aceptará a Jesús como su Redentor. Ese es el plan, como su Mesías, que es la fuente de vida, hermanos. Eso se va a llevar a cabo. El 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis 2 hijos, séalo. Ya como le mencioné anterior, ya Jacob ya se rindió. Está dispuesto a mandar a su hijo Benjamín, pero que también dice que Dios tenga misericordia de José, ¿verdad? Que Dios ponga ese deseo en su corazón de no hacerles daño. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer porque Dios ya tiene todo bajo control. Ya Dios tiene todo en sus manos, y todo esto se está llevando por una causa y una razón, un motivo, para que esta familia de José sea restaurada. Porque ha habido muchos engaños, ha habido muchas cosas malas, y entonces todo eso Dios lo está orquestando para que sea una familia normal. Pero le pide a Dios, ¿verdad? El omnipotente os dé misericordia. Que Dios tenga misericordia de todos. Pero si no es la voluntad de Dios, si es la voluntad de que sea privado de mis hijos, de Benjamín y de Simeón, adelante. Que se haga su voluntad, así como dijo Jesucristo, ¿verdad? Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces ya se rindió, ya dijo, ya no puedo yo ponerme más. Quiero seguir la voluntad de Dios. Entonces el 15, entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Aquí viene ya la parte, hermanos, cuando ya llegan, cuando se presentan. Finalmente Jacob cede mandar a Benjamín, descienden a Egipto, se presentan a José, y esta es yo no sé, pero no sé si se acuerdan, el año pasado creo que en mi visión estaba una José de Egipto. ¿Alguien vio esas series? A mí me gustaba mucho y la vi. Y cuando se presenta, hermanos, es un sentimiento muy bonito, muy hermoso, como José lo acepta y le da un gusto tremendo, como mira a su hermano, ¿verdad? Podemos ver que a sus hermanos otros también los quiere, pero más a este muchachito, a Benjamín, porque pues son hermanos los dos de padre y madre, ¿verdad? Y yo vi esa serie toda, y es un sentimiento muy bonito, ¿verdad? Cuando pasan, cuando llegan, se presentan a él. Y vamos a ver adelante también cómo José, pues, de la emoción de ver a su hermano y todo, llora, ¿verdad? Pero mejor se va a esconder para que no lo vean, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya descienden y llegan a Egipto y se presentaron delante de José. Entonces el 16, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo José en su corazón quiere intimidar con ellos.
los manda a su casa, la residencia de él, su casa personal. Fácilmente pudo verlos ahí hospedados, ahí donde él estaba, ¿verdad? Dejarlos que se quedaran ahí, pero dijo, no, llévalos a mi casa. Quiero intimidar con ellos, quiero hablar con ellos, quiero gozarme con ellos, quiero hacer una cena con ellos. Y al ver este pasaje, hermanos, también vemos hasta ahí un canto, ¿verdad? Cuando dice que un día vamos a cenar en la casa del rey, ¿verdad? Entonces ese día vamos a estar delante de Jesucristo, vamos a cenar con Él, y es prácticamente lo que está pasando aquí. José quiere intimidar, así como Jesucristo quiere intimidar con nosotros. José quiere intimidar con sus hermanos en un lugar más privado, donde pueda estar con ellos, hablar, abrazarse, lo que sea, pero tener esa intimidad con sus hermanos y arreglar la situación, los problemas, ¿verdad? Por lo que han pasado y por todo el tiempo que han estado distanciados. Entonces José le da instrucción al mayordomo, y le dice, mira, llévalos a mi casa, pero no nada más eso, quiero que mates una vaca, algo, hagas una comida, porque voy a cenar con ellos. Y al mediodía, ¿por qué al mediodía, hermanos? Al mediodía en punto, ¿verdad? A la luz del día. Quiere intimidar con ellos, quiere ver a sus hermanos y hablar con ellos. El 17, e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Yo me imagino, hermanos, y vemos, ¿verdad?, cómo por todo lo que han pasado los hermanos de José, por todo el miedo que han tenido en sus corazones. ¿Por qué a su casa? ¿Por qué nos va a llevar ahí? ¿Nos va a hacer algo? ¿Nos va a querer matar por todo el pecado que hemos estado nosotros? Pero ¿por qué nos quiere llevar ahí? En su mente iban ellos, como les mencioné antes, cuando uno hace algo, hermanos, y cuando trae eso en tu mente, empiezas tú a imaginarte cosas que no son. Sí. Y la conciencia no te deja en paz. Y eso es lo que tenía de ellos. Estaban con su conciencia bien llena de cosas malas, ¿verdad? Porque por todo lo que le hicieron. Entonces dicen, me imagino que van pensando, ¿por qué en la casa de él? Nos va a hacer algo, nos quiere hacer algo. Pero porque ya los habían acusado de espías, ¿verdad? Pero ese no era el plan. José quería intimidar con ellos y tener una relación con ellos, así como Jesucristo con nosotros, hermanos. El 18, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en vuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y ellos iban urdiendo, ¿verdad?, en su mente lo que José quería hacer con ellos, porque por el dinero que se les había sido devuelto. A lo mejor decían, es que José a lo mejor pensó que nosotros nos robamos, que lo hicimos a propósito, pero ese dinero fue puesto en nuestros costales sin nosotros saber, ¿verdad? Ahora dice, y nos querrán hacer, la última parte dice, y tomarnos por siervos a nosotros. Pero ¿por qué ellos piensan que los van a tomar como siervos? Porque en su corazón ya estaba eso de que ellos vendieron a José como siervo, como un esclavo, ¿verdad? Y entonces ellos prácticamente, la maldad que hicieron, dicen, es que ya se nos está regresando. Nos van a hacer lo mismo que le hicimos nosotros a José, nos van a hacer nosotros, nos van a dejar aquí, vamos a ser sus siervos. Y nos van a castigar, nos van a meter preso, cualquier cosa, pero es lo que en su mente estaban pensando ellos, pero esa no era la realidad. Entonces el 19 dice, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Aquí vemos, hermanos, cómo cuando uno tiene culpa, uno quiere hablarlo, uno quiere excusarse, uno quiere dar tu versión de las cosas, los hechos, explicar, pero no te están preguntando nada. Pero ellos lo están haciendo para agarrar favor del mayordomo, para quedar bien con él, para decir, mire, Señor, nosotros no hicimos nada, somos hombres honestos. Si es por el dinero que se nos puso en el costal, nosotros no hicimos nada, de repente apareció ahí. Pero vamos a ver más adelante que el mayordomo dice, no, este dinero yo lo puse, porque Dios estaba actuando en mí para poner eso. Entonces, pero ellos se tratan de excusar, ellos dan su versión, quieren decirle al mayordomo, para que el mayordomo le diga a José, no, estos hombres no son malos. Pero ellos eso piensan, que les van a hacer mal, pero esa no es la realidad. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos
al principio a comprar alimentos. Ya están dando su versión, ya están diciendo nosotros no somos gentes malas, nosotros solamente vinimos a comprar y esto fue lo que hicimos, pagamos nuestra parte, pero el dinero se nos regresó, no sabemos cómo entró y realmente no sabían cómo regresó ese dinero, ¿verdad? Pero ellos están dando su versión, se están excusando ahí. Y el 21, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de casa, de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Aquí ya se están como excusando, decir, ¿sabes qué? El dinero se nos regresó, no sabemos cómo llegó a nuestros costales, pero lo trajimos para atrás. Queremos pagar por la parte que nos llevamos y por la parte que nos va a llevar ahorita. No queremos problemas, queremos que todo esté en santa paz y queremos pagar por lo que se nos entregó y por lo que vamos a llevar ahorita. Se están ahí excusando, se están dándole su versión al mayordomo, ¿verdad? El 22, hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ahí están dando su versión de lo que pasó, ¿verdad? Entonces el 23 dice, y él le respondió, paz a vosotros. Paz a vosotros les da ánimo, hermanos. Les dice, no tengan miedo. Todo va a estar bien. Cuando alguien te dice paz, que no sé si han escuchado, shalom, shalom, ¿verdad? Paz, paz a vosotros. Entonces este hombre les dice, todo va a estar bien. No se preocupen. No tienen que darme explicaciones de nada. Yo ya sé todo lo que pasó, porque Dios es el que puso esto. Dios está orquestando todo esto para que pase de esta manera. Él respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Entonces el guarda, el mayordomo le dice, no se preocupen, paz a ustedes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. El Dios dice, y aquí el mayordomo les da esa paz que necesitan, dice, vuestro Dios. Fíjate que usa Dios, ¿verdad? Y el Dios de vuestro Padre, el Dios de ustedes y el Dios de tus padres les dio el tesoro en vuestros costales. Él fue el que orquestó todo, Él fue el que puso en mi corazón para ponerle ese dinero para atrás, para que se les sea devuelto, para que ese dinero sea restaurado a ustedes. Y recibí vuestro dinero. Y dice también que en ese momento sacó a Simeón a ellos, ¿verdad? El 24, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Hermanos, aquí vemos cómo la misericordia de Dios dice que podemos ver que Dios es justo con todo, ¿verdad? Muchas veces, siempre no merecemos nada de Él, pero Él en su infinita misericordia siempre nos da. Aquí Él, podemos ver que dice que los llevaron los hombres a casa de José y les dio agua. Los trató muy bien, lavó sus pies y dio de comer a sus asnos. Entonces, hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Hasta viendo de que ellos se habían portado muy mal con José, le están dando un trato muy, muy diferente a como ellos se portaron con su hermano. Entonces, Dios es misericordioso con todos, hermanos. Lo único que tenemos que tener nosotros es nada más someternos a Él, someternos a su voluntad, porque Él es rico en misericordia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El 25, y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Entonces están ahí, están esperando a José, ya se les dio agua, se les lavaron los pies, los están tratando muy bien, solamente falta esperar al Rey, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es un representativo de José aquí, que Él es el que va a llegar, porque José quiere intimidar con ellos, quiere comer con ellos, y va a llegar a mediodía porque había oído que allí habrían de comer pan. El 26, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él
hasta la tierra. Este versículo es muy, quiero pararme aquí un poquito porque no sé si se acuerdan qué fue la causa de todo el problema, hermanos. ¿Por qué odiaron mucho a José? Primero que nada fue porque era el preferido de su papá, ¿verdad? Y luego, los sueños, ¿verdad? Pero esos sueños, hermanos, aquí vimos que se están cumpliendo ya. Aquí se están cumpliendo. Exactamente. Entonces, mira, hermano, es bien clara la palabra de Dios, ¿verdad? Y como lo mencioné antes, cuando Dios promete algo, hermanos, téngalo por seguro que se va a llevar a cabo. Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, hermanos. Dios lo va a cumplir. Y vemos aquí el cumplimiento de esa profecía. Cuando José le habló a sus hermanos de esos sueños, que miraba, dice que le traían presentes y que se arrodillaban a él, se pasaban a él hacia tierra y se enojaron con él. Eso fue lo que más los enojó. Esa fue como dicen, la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Porque de por sí lo odiaban. ¿Por qué? Porque era el preferido de papá. Lo quería mucho Jacob. Pero al decirle los sueños, eso fue lo que terminó con todo. Y fue que por eso tomaron la decisión primero de matarlo. Luego se arrepintieron de matarlo, lo pusieron en una cisterna. Y después la cisterna lo sacaron y mejor decidieron venderlo. ¿Ok? Pero vemos que todo es un plan de Dios para que se lleve a cabo la profecía y la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, vemos, ¿verdad? En el 26, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Aquí está el cumplimiento de la profecía que José les había dicho, hermanos. El 27, entonces le preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? José, primero que nada, cuando llega a ellos, se presenta ante ellos, no llega con una actitud mala, ni quererles hacerles daño o vengarse por lo que le hicieron. Al contrario, los trata muy bien, ¿verdad? Y les habla muy bien, les pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo está su papá? ¿Vive todavía? ¿La pasa bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se preocupa por él, es su padre. Y también José, él sabe que él era muy querido por Jacob. Era el preferido de él, cuando él estaba todavía allá con él. Entonces se preocupa por él. Dice, ¿vive todavía? El 28. Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Otra vez, hermanos. Otra vez se inclinan. Y es exactamente lo que les dijo. Los dos sueños que les tuvo José, les dijo. Dijo que miraban, que se inclinaban a él y le hacían reverencia. Y aquí se está cumpliendo la profecía exactamente como él se los había dicho. Así como le dijo, así está pasando, hermanos. Entonces, aprendemos de que, pues, confiar en Dios, hermano, es lo mejor que podemos hacer nosotros. Va a haber dificultades que nos quieran alejar de Dios, pero eso no es lo correcto. Hay que seguir confiando en el Señor para que Él sea exaltado, ¿verdad? El 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Esa es la parte que les digo, hermanos, cuando yo estaba viendo esas series de José de Egipto. Es muy bonito, muy hermoso cómo le da mucho gusto, él le da ver a su hermano después de tantos años que no se habían visto, que se habían perdido muchos años de estar con ellos, ¿verdad? Pero Dios siempre hace las cosas que promete, ¿verdad? Y ahí le está dando la bendición de volver a ver a su hermano otra vez. Y le da mucho gusto, ¿verdad? Porque no tenía mucho tiempo que no lo miraba, años, hermanos, años ya. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Vemos que José lo bendice, ¿verdad? Le dice, hijo mío, que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a aprovechar el tiempo que hemos perdido para
ser una familia, restaurar nuestra familia y perdonarnos, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Hay familias rotas, hermanos, en este mundo. Hay familias que se odian, hermanos, padres, hijas que no se quieren, pero ese no es el plan de Dios. Dios quiere que estemos en familia. Si hay alguna dificultad, si hay un problema, hay que hablarlo. Hay que enfrentar la situación y aclarar la situación. Porque ese es el propósito de Dios. Él no quiere familias rotas, quiere familias unidas para seguir con el plan de Dios, hermanos. El 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Ya? Creo que ya me estoy pasando mucho. Vemos, hermano, ya estamos a terminar, ya faltan 2, 3 versículos más y ya. Y levantó su rostro y salió. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Vemos, hermanos, que la emoción que tenía José de ver a su hermano otra vez, el más chiquito, el que amaba con todo su corazón, le dio mucho gusto, mucho gozo en su corazón. Dice que no aguantó más y se fue de allí y se fue a llorar aparte, ¿verdad? Era tanta la emoción, era el gusto de ver a su hermano otra vez, después de tantos años, que es una emoción muy grande, hermanos, muy, muy grande, ¿verdad? Y no aguantó, se fue y lloró, dice, pero luego vamos a ver que regresa, ¿verdad? Pero aún no se revela ante sus hermanos, todavía no saben quién es él. Entonces, pues le dio mucho gozo, mucho en su corazón, ¿verdad? Es humano, ¿verdad? Y yo creo que todos pasamos por lo mismo. Pasamos por una parte de esa situación y nos da mucho gusto. La emoción es tan grande que nos dan ganas de llorar, ¿verdad? Por lo que estamos pasando, por la situación que está ahí. Entonces, el 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Después de ir a su cuarto, hermanos, lloró amargamente ahí por todo lo que, pues, por todas las cosas que habían pasado, ¿verdad? Y porque pues no había visto a su hermano en tantos años. Pero dice que después de eso lavó su rostro y se salió y se contuvo y pidió poner pan. El 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Aquí ya ves que el pueblo de Israel siempre ha sido odiado por muchos países, ¿verdad? Ahí los que están alrededor de ellos, y decían que era una abominación. Entonces los separaron, los egipcios de un lado y los hebreos del otro lado, ¿verdad? Porque supuestamente los judíos es una abominación, pero debería ser al revés, porque los judíos es el pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ese pueblo es una nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero aquí supuestamente decían que no podían estar juntos. El 33, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Es lo que le mencioné, hermanos. Ellos no sabían, ¿verdad?, que José todavía no se descubría ante ellos que él era José. Pero de la manera que los puso José del mayor al menor, ellos se quedaron atónitos y dicen: bueno, ¿por qué este hombre nos pone así? ¿Cómo él sabe que vamos en esta orden? Y pues ya José sabía. Él los conocía de toda la vida y sabía cómo, exactamente. Nosotros conocemos a nuestros hermanos y sabemos, ¿verdad? No creo que no sepamos cuál es el mayor ni el menor, y José le puso así, pero ellos no sabían y quedaron atónitos, hermanos. Quedaron atónitos y mirándose el uno al otro. El 34. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Ese es el último versículo, hermanos. Vemos cómo
y están comiendo, se están gozando, y están contentos, y bebieron y se gozaron con José. Aparentemente ya todo está bien, todo ya, vamos a ver en el siguiente capítulo ya cómo se llega a la reconciliación final, cómo José se presenta ante ellos y les dice, cómo les explica que pues él es José, ¿verdad? Y que no tengan miedo, porque la primera reacción de sus hermanos es, nosotros le hicimos todo esto, nos va a hacer un mal, pero les dice, no tengan miedo. Todo lo que pasó fue por una causa, un motivo para prolongar la vida aquí en Egipto. Y no nada más en Egipto, sino que alrededor de todo el mundo había la hambruna y Él fue el proveedor para todas las personas. Y al igual que Jesucristo, Él es nuestro proveedor, hermanos. Cierro con esto, hermanos, que sigamos adelante, estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Que sea Dios obrando en nuestras vidas y que así como José, como Jacob, con los temores, hay que dejar los temores atrás. Hay que ponernos en las manos de Dios y que sea Él, ¿verdad? Somos humanos, sí, vamos a tener temores, pero seguir confiando en el Señor. Oremos, hermanos, y seamos despedidos y que sea Dios con cada uno de ustedes. Que Dios sea con ustedes esta semana nueva que empieza. Que los cuide, los proteja, los bendiga. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra que ha sido expuesta, bendito Dios. Te damos por tu amor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre Santo. Sabemos que tú eres un Dios fiel, Padre Santo. Y tu palabra dice, bendito Dios, que todo lo que usted hace, lo hace perfecto, Padre Santo. A veces en la vida vamos a tener tropiezos, Padre Celestial, vamos a tener dificultades, pero tu palabra dice, Padre Santo, que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo, Padre Celestial. Gracias te damos por este servicio. Pedimos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, que sea usted dirigiendo todas nuestras vidas, nuestro ser, nuestros pensamientos, Padre Santo. Ayúdanos a tomar decisiones sabias y correctas conforme a tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a compartir tu palabra allá afuera con el que aún no te conoce, Padre Celestial. Te damos honra y gloria a ti, bendito Dios. Vaya con cada uno de nosotros, Padre Celestial, por cada hermano aquí representado, por cada familia, Padre Santo. Pedimos por nuestro pastor, por su familia, Padre Celestial, que sea usted dándole sabiduría y entendimiento, Padre Santo, para que pueda así, Padre Santo, darnos ese pan de vida que necesitamos, Padre Santo. La comida es buena, sí, Padre Santo, pero también necesitamos lo espiritual. Necesitamos de tu presencia, Padre Santo, como dice tu palabra, porque apartados de ti, Padre Celestial, no somos nada. Vaya con nosotros este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Gracias, hermanos, por